Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Sabios y Pobres. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Puedes adquirir este audio en mejor calidad desde emisionesapóstoles.com. Con esta clase terminamos el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los sabios de Israel y los pobres de Yahvé. Estamos abarcando la última etapa, los últimos siglos, desde el 400 para Cristo, para acá. Hay una grande diferencia entre los profetas y los sabios. Los profetas de Israel son hombres rudos, hombres decididos, que hablan claramente. Se parecen a una tempestad que trae mucha lluvia, y a veces con esta lluvia hay también desastres, mientras los sabios son otra categoría. Se dedican a meditar la palabra de Dios, ya dicha por los profetas, ya presente en los primeros libros de la Biblia que hablan de Moisés, todo lo que se hizo al principio. Los sabios meditan, tratan de captar el mensaje para aplicarlo a las situaciones prácticas, concretas de la vida. Personas que reflexionan, que piensan y adaptan al problema del matrimonio, al problema de la flojera, problemas políticos, problemas sociales, problemas personales. Tratan de llegar al corazón, no de apantallar. No son personas enérgicas, fuertes, que quieren un cambio a como de lugar, sino personas más reflexivas, que evitan los problemas, que te presentan la voluntad de Dios sin presionar. Estamos en otra época. La primera época abarca más o menos del año 1000 a poco después del destierro de Babilonia, hasta cuando regresan de Babilonia. Desde entonces hasta la llegada de Cristo tenemos los sabios de Israel. Otra cosa, vamos a ver ya algún ejemplo. Los que tengan la Biblia, busquen Proverbios, el libro de los Proverbios. Cuando tengan tiempo, apenas sea posible, sería bueno tomar uno de estos libros y leer, porque es algo realmente interesante. Uno puede estar horas y horas leyendo. Son consejos prácticos, son consejos muy sencillos. Por ejemplo, capítulo 24. No envidies a los malvados, ni desees su compañía, porque su corazón no sueña sino con la violencia, y sus labios no expresan sino maldades. Con la sabiduría se edifica una casa, con la prudencia se afirman sus bases. Si posees la ciencia, llenarás tus graneros de todos los bienes preciosos y deseables. El hombre sabio tiene potencia, el hombre de ciencia aumenta su fuerza, y así, consejos sencillos. Ustedes pueden tomar este libro y leer por aquí, leer por allá, y van a encontrar consejos muy sencillos. Por ejemplo, en caso de que uno es flojo, bueno, allá te pone ya algún consejo práctico.
Cuando uno tiene la tentación de ir con una prostituta, bueno, aquí también te explica. Por ejemplo, capítulo 16. El hombre propone en su corazón, pero Yahvé dispone. Aquí está. Lo que el pueblo dice es como un refrán popular, pero está en la Biblia. Capítulo 16, versículo 1, Proverbios. Versículo 2, a los ojos del hombre todos sus caminos son rectos, pero Yahvé pesa los espíritus. 3, encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se realizarán. Versículo 4, Yahvé hace todo para un fin y al mismo malvado para el día del castigo. Versículo 5, Yahvé odia el corazón altanero que seguramente no quedará sin castigo. Bien, vamos a ver otro libro. Por ejemplo, Siráside, capítulo 3. O capítulo 2, vamos a ver capítulo 2, qué interesante, dice así. Capítulo 2, versículo 1, Siráside. Hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Muy interesante. Uno se imagina que cuando se decide a servir a Dios, todo lo irá bien, no tendrá problemas, Dios estará siempre cerca de él. Pero no es así. Si tú te decides a servir a Dios, empezarán las pruebas, las dificultades. Por ejemplo, uno de ustedes decide estudiar la palabra de Dios, decide formar parte de una pequeña comunidad cristiana. Sus antiguos amigos empezarán a crear problemas. Mira nomás el santucho, mira nomás, ya se porta como los protestantes, siempre con la Biblia, empiezan a burlarse, empiezan a atacar. Los amigos de antes los vas a perder. Así que empieza la prueba. Versículo 2, camina con conciencia recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad no te inquietes. Cuando tengas problemas, calma, confía en Dios. Versículo 3, apégate al Señor y no te alejes, para que tengas éxito en tus últimos días, para que tu vida realmente sea un éxito, pero un éxito no en cuestión solamente material, sino como ser humano, sino como cristiano. Todo lo que te suceda, acéptalo, y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego, y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él, Él te cuidará, sigue la senda recta y espera en Él. Imagínense ustedes si nosotros empezamos a leer la Biblia, a meditar la Biblia, cuánta sabiduría. Todos buscamos sabiduría. También las abuelitas que se pasan días y días frente a la televisión viendo las telenovelas, como que quisieran descubrir algo nuevo. ¿Y qué? Amor, traición, amor, traición. Uno puede cambiar de una telenovela a la otra, es siempre lo mismo. Y la gente, híjole, tuvo un hijo, no se sabe quién es el papá. Híjole, se sabe quién es la mamá, pero no se sabe quién es el papá. ¿Quién será el papá? ¿Quién será el papá? Y todos están un año pendientes de la televisión para ver quién será el papá. Cambia otra telenovela, es la misma cosa. Aparece esta niña, aparece este niño, aparece este joven, fíjese, se quieren, pero son hermanos. Una viejita sabía que eran hermanos entre ellos. Hombre, y todos pendientes, como que están buscando algo. Toma la Biblia y aquí verás un montón de sabiduría, de consejos prácticos para la vida. Confía en Él, Él te cuidará, sigue la senda recta y espera en Él. Los que temen al Señor esperen su misericordia y no se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen todo lo bueno, esperen alegría eterna y misericordia. Sigue adelante. Capítulo 3. A mí, que soy su padre, escúcheme, hijos.
y sigan mis consejos para salvarse. Porque el Señor estableció que los hijos respetaran a su padre y confirmó sobre ellos la autoridad de la madre. Quien honra a su padre paga sus pecados, y el que da gloria a su madre se prepara un tesoro. Nada de que a veces se observa, especialmente en las sectas. Si la mamá y el papá siguen siendo católicos, los hijos ya no los cuidan, los desprecian, los regañan. Yo te voy a ver el día en el cual tú también crees en Jehová, tú también te entregues a Él. Mira nomás, mira nomás. Han inventado religiones, han inventado cultos que ponen a los hijos luchando contra los papás. Ellos dicen, pero lo dice Jesús, padre contra hijo, hijo contra padre. Cuidado. Según la enseñanza de Jesús, es el que no acepta a Cristo el que ataca, no el discípulo de Cristo. No dice Jesús, los que siguen a mí ataquen a los demás, humillen a los demás, obliguen a los demás, traten mal a los demás. No, son los que no aceptan a Cristo que atacan al discípulo de Cristo. ¿Y qué pasa? Que los testigos de Jehová y muchas otras sectas se consideran discípulos de Cristo. ¿Y qué hacen? Tratan mal a sus papás. Si ellos no aceptan su religión, ¿a qué punto se llega? En nombre de Dios, despreciar el mandamiento de Dios. Aquí vemos la enorme confusión. Tu papá puede ser un ateo, tu papá puede ser lo que sea, tú siempre tienes que respetar a tu papá, a tu madre. Son mandamientos que no se refieren solamente si el papá cree, si el papá no cree, no, siempre, en cualquier caso. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando ruegue será escuchado. El que glorifica a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor da descanso a su madre, y como a su Señor sirve a quienes le dieron la vida. De palabra y obra honra a tu padre para que su bendición venga sobre ti, etcétera, etcétera. Algo realmente interesante. Capítulo 6, la amistad, versículo 5. Las palabras suaves hacen ganar amigos y la lengua amable multiplica las respuestas afectuosas. Que sean muchos tus amigos, pero ten uno entre 1000 como consejero. Quiere decir, una cosa es compañeros, otra cosa es verdadera amistad. Esto sí que hay que estar con mucho cuidado, uno solo, 2, no más. Verdadero amigo. Si tú le dices algo, él no lo va a decir a otras personas. Momentos de soledad, momentos de problemas, dificultades, este amigo te podrá aconsejar. Hay mucha sabiduría. Si quieres un amigo, comienza por probarlo y no confíes en él inmediatamente, porque hay amigos de ocasión que no son fieles el día de la desgracia. Hay amigos que se vuelven enemigos y que se pondrán a hablar de tus líos para avergonzarte. Uno decía, los amigos son como el paraguas. Cuando lo necesitas, no lo encuentras. Como el paraguas. Está lloviendo el paraguas, híjole. Propio cuando lo necesitas, no está el paraguas. Así también el amigo. Cuando más lo necesita, desaparece. No, que estoy ocupado, tengo un problema, que tengo esto, y ahora yo quiero al amigo, no después. Por eso hay que sondearlo. Bueno, hay muchos consejos, hay muchas cosas. Bien. Ahora surge algo nuevo, el nacionalismo judío y el fariseísmo. ¿Qué cosa es el fariseísmo? Una actitud exagerada, observar la ley de Dios escrupulosamente, pensando que Dios tendrá presente esta voluntad, este espíritu de obediencia, y va a salvar a su pueblo. Confiar en las obras.
sentirse frente a Dios santo. Yo soy bueno, yo cumplo todo lo que Dios me ha dicho. Sentirse santo y despreciar a los demás. Los que quieren profundizar este tema, en el Nuevo Testamento, Lucas 18, del versículo 9 en adelante, el fariseo y el publicano, recordarán ustedes. También nacionalismo judío. Los judíos quieren que Dios mande al Mesías. Surge la idea del Mesías, ya esto desde el exilio en Babilonia. Ahora se refuerza esta idea. Nosotros tratamos de obedecer a Dios, tratamos de portarnos bien porque Dios va a mandar un enviado especial que nos va a salvar. Dios va a consagrar a uno, lo va a ungir, lo va a consagrar y lo va a enviar. Mesías ungido, Cristo lo mismo, ungido, consagrado, vendrá en nombre de Dios para salvarnos. El pueblo de Israel sueña con un nuevo Moisés, un libertador político y religioso del pueblo. Frente a esta categoría que representa la mayoría de los israelitas, estos que buscan un salvador, no los fariseos, los que buscan un salvador de tipo político como Moisés, hay otro grupo más restringido, los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Son personas sencillas, personas humildes, hacen lo que pueden, pero confían totalmente en Dios. Yo he encontrado en mi vida a muchísimos pobres de Yahvé, indígenas, campesinos, hasta personas cultas, con una enorme confianza en Dios. Que se haga la voluntad de Dios, que se haga según el plan de Dios. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios busca mi bien, lo que Dios diga. Así que siempre en el pueblo de Israel ha habido pobres de Yahvé, pero ahora aumentan. Los que tengan la Biblia podrán buscar Sofonías capítulo 3 del 11 al 12, donde dice el profeta: yo haré subsistir en ti un pueblo humilde y pobre que ponga en Dios su confianza. Siempre ha habido estas personas. Salmo 91. El Salmo 91 refleja esta mentalidad de los pobres de Yahvé. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices: mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. ¿Recuerdan ustedes? Puedes adquirir este audio en mejor calidad desde edicionesapóstoles.com. Que el demonio citará esta parte de la Biblia a Jesús. Se lo llevó sobre la torre del templo y dijo: aviéntate, no te preocupes, porque Dios ha dado órdenes a sus ángeles que te sostengan, no te va a suceder nada. Y Dios que contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir, yo tengo confianza en Dios, Dios me va a ayudar, pero yo no tengo que meterme en el peligro. Por ejemplo, los pentecostales. Yo estuve trabajando
entre los indígenas de Oaxaca, decían a la gente, no se preocupen ustedes, si alguna víbora les da un piquete, no se preocupen, confianza en Dios, la oración hace milagros. Además es imposible que una víbora los pique, porque Dios estará cerca de ustedes, los va a proteger. En la práctica no era así. De vez en cuando algún hermanito, ¡pam!, recibía un piquete de una víbora. ¿Y qué pasaba? Los primeros bobos creyeron a sus pastores. En lugar de usar la medicina que usan allá, se toma una hierba, se toma un bejuco, se come y es un antídoto. Pero algunos creyeron en sus pastores y empezaron a orar, Señor, Señor, aquí está el piquete de la víbora, Señor, ven a salvarme, Señor, 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 Señor. Se moría diciendo Señor, Señor. Había un pastor que hizo morir a muchísima gente con este cuento. Cualquier enfermedad, cualquier piquete de víbora y todo. No, el poder de Dios, el poder de Dios. Y cuando se morían, decía siempre, se ve que este hermano no tenía fe en Dios, mejor que se haya muerto. Hasta que un día llegaron algunos aquí de Estados Unidos con su avioneta, de vez en cuando van los pastores de aquí, a llevar comida, a llevar ropa, a llevar tantas cosas, con la avioneta, las montañas. Y entonces llegan allá y dejan comida, dejan ropa y todo, hermano. Y después el pastor de Estados Unidos ya trata de irse, pero el motor con una sola hélice adelante, pero no se mueve, híjole, mueve la cosa y no se mueve. Entonces el pastor va adelante, agarra la hélice y él es así, ¡bum! Inmediatamente echa a andar la hélice y le corta una mano, porque empieza a hacer con grande velocidad y le quita una mano, le arranca una mano y empieza a salir la sangre a chorros. Todo el grupo se acerca alrededor a orar, Señor, sana al pastor, Señor. Y él grita, lléveme al hospital. No, ¿qué pasó? No, falta de fe. Aquí vamos a ver tu fe. Y se murió desangrado. Bueno, muy tarde, pero aprendió. Hacer morir a tanta gente por la cabeza de piedra, una cabeza dura, que uno, si tiene una enfermedad, no tome medicina, no tome nada. Para muchas sectas, que aquí tienen seguro social, que aquí tienen medicina, que aquí tienen todo, cuando van a América Latina, Guatemala, México, ¿qué hacen? Al principio usan la medicina para atraer a la gente. Después de algún tiempo, cuando ya son muchos, se necesita mucha medicina, ya cambian. Hermanos, nos hemos portado muy mal, no tenemos fe en Dios, vamos a dejar la medicina, porque el que usa la medicina no confía en Dios. Y los dejan pobrecitos, sin nada, pura oración. Agarran el changarrito y se van a otro pueblo lejano. Otra vez, hermanos, la medicina, los que vienen con nosotros gratis. Entra la gente. Cuando ya son muchos, para no seguir dando medicina, quitan todo. Hermanos, la fe en Dios. Y los pastores vienen a curarse aquí. Van a los hospitales y les toman el pelo a los demás. Bueno, hay que confiar en Dios en todo, pero no ser bobo. Si está la medicina, tiene que usar la medicina. Si hay un problema, tiene que solucionarlo. Versículo 10. No podrá la desgracia dominarte ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisearás cachorros y dragones. No quiere decir que vamos a jugar con las víboras, Esto quiere decir que Dios protege a su pueblo, a que confía en Él. No le pasará nada que no entre en el plan de Dios. Pero en el plan de Dios entra también el sufrimiento, la prueba. Esto quiere decir, tú confía en Dios.
Si tú te entregas a Dios, estás en las manos de Dios, no te sucederá nada que no tenga la aprobación de Dios. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé. Muy interesante esto. Cuando uno confía en Dios, uno llama a Dios, se dirige a Dios, clama a Dios y Dios le responde. Estaré con él en la desgracia, ¿listo? No quiere decir que el que sigue a Dios no tendrá problemas, tendrá problemas. Pero Dios estará con él. No es lo mismo que luchar a solas. Dios estará contigo. Y aquel problema, aquella dificultad será un medio para purificarte, para fortalecerte, para tener paciencia, para poder acercarte más a Dios. Lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Salmo 91, el salmo del que confía en Dios, del pobre de Yahvé. También el Salmo 22 es muy interesante, es el salmo que rezó Jesús estando en la cruz. Normalmente el que tiene dificultades, problemas, con más facilidad se acerca a Dios. La mentalidad normal es confiar en el rico, en las autoridades sabias. El esposo confía en la esposa en el esposo, los hijos en los papás en los hijos. Dios no quiere esta mentalidad. Dios quiere que confiemos totalmente en Él. Primero confiar en Dios y después en las autoridades, y después en el esposo, después en la esposa, después en el dinero. Así que normalmente el hombre pobre, el hombre huérfano, el hombre enfermo, al no tener apoyo en los hombres, más se acerca a Dios. A veces la enfermedad, la pobreza pueden ser un medio muy importante para que nos acerquemos a Dios. A veces me han platicado de alguna persona muy alejada de Dios, rica, alejada de Dios, que ha tenido alguna desgracia. Recuerdo un caso de un señor que me mandó a llamar, quería hablar conmigo, estuve en su casa y me contaba su experiencia, pero con tanta sabiduría. Los que están enfermos, mucho tiempo, se vuelven sabios, si tienen buena fe, buena voluntad. Piensan, reflexionan, mira padre, yo soy el más rico aquí de todos los alrededores, vacas, casas, y en la riqueza mucho desorden, muchas mujeres. He hecho tanto daño a la gente. Cuando alguien se metía en contra de mí, lo mandaba al panteón. Con mis pistoleros lo mandaba a matar. Pero en un cierto momento me caí de un árbol. Fue a recoger alguna cosa, a pantallar, quién sabe qué cosa. Cayó y se rompió la columna vertebral. Ya no se puede mover en la cama, años en la cama. Pero estando en la cama, imagínense, en su casa, en la cama, cuando él casi no vivía con su esposa ya tenía muchas mujeres en otra parte, otras casas. Estas lo abandonaron, ya no había dinero, solo los hijos empezaron a manejar el dinero. Dice, así me di cuenta que Dios me ama. Porque si yo no hubiera tenido esta desgracia, yo seguía adelante como antes. Pero ahora en la cama, quién sabe cuántos años voy a estar en la cama. Me he dado cuenta y estando en la cama medito, doy gracias a Dios por esta prueba. He visto el amor de mi esposa, porque mi esposa sabe que yo era un traidor, que yo iba con otras mujeres. Pero ella ha olvidado todo, ahora está ella aquí, cerca, algún hijo. Los demás ya están lejos, ¿qué les interesa?
Así que yo he notado de veras cómo la prueba, el sufrimiento fortalece, forma al hombre interior. Salmo 22, el salmo que Jesús rezó en la cruz. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche mas no encuentro mi reposo. Este salmo que rezó Jesús en la cruz fue la experiencia más dolorosa para Jesús. No sentir la cercanía del Padre, la soledad total. Tú, sin embargo, estás en el santuario y allí te alaba el pueblo de Israel. En ti esperaron siempre nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron viéndose salvados, su espera puesta en ti no fue fallida. En este momento de máxima soledad se recuerda la experiencia pasada. Ahora no siento la presencia de Dios, pero hace años sentía a Dios cerca de mí. Como Dios en el pasado estuvo cerca de mí, también ahora, aunque no me dé cuenta, Dios está cerca de mí. Como Dios ayudó a mis padres, a nuestros padres, así también Dios ayuda a nosotros. Dios nos va a ayudar. Confiar totalmente en Dios sin sentir su presencia. Los santos han experimentado esto. Una grande santa, me parece Santa Teresa, durante 15 años tuvo esta soledad. Y pedía a Dios, oh Jesús, yo quiero sentir tu presencia. Nada, hasta que un día Jesús se presenta. Dice, ¿qué pasó? Tanta preocupación. ¿A dónde estabas tú? Yo estaba dentro de ti. Bueno, ¿y por qué yo no sentía nada? Porque así yo trato a mis amigos. Híjole, por eso tienes tan pocos amigos. Porque los que de veras se entregan a Dios tienen que pasar por la prueba. Porque nosotros somos como niños. Quisiéramos sentir siempre alegría en el corazón, sentir bonito, y por eso las sectas, y por eso los pentecostales siempre aplauden, siempre gritan, siempre música, para crear esta emoción. Pero no es así la vida cristiana, están muy lejos. No se busca a Dios en el ruido, no se busca a Dios en la emoción exterior, en el conjunto. Así que hay que pasar por la prueba de la soledad. A ti clamaron viéndose salvados, su espera fue puesta en ti, la puesta en ti no fue fallida, mas yo soy un gusano y ya no un hombre, vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, etcétera, etcétera. Bien. La experiencia de Jesús en la cruz. Aquí se habla también de que se reparten la ropa, de que lo están así, con los clavos, etc. Aquí se parla de la experiencia de Jesús en la cruz. La provincia de Judea fue pasando de un rey a otro, según las luchas políticas que hubo antiguamente entre los diversos reyes. Uno ganaba y se llevaba esta provincia. Hasta que, pero naturalmente todos trataban de respetar la cultura de los hebreos, que creían en un solo Dios, etc. Respetaban su cultura. Hasta que cambió la situación. El año 197, Judea pasó a las manos de los antíocos de Siria. Estos querían imponer a los judíos la cultura griega, que era pagana. Como siempre, no faltaron los que por interés aceptaron el cambio, otros en cambio se rebelaron hasta provocar una insurrección general, guiada por la familia de los macabeos. La guerra duró desde el año 170 hasta el año 130 a.C.
Por fin los judíos lograron la tan anhelada independencia política y establecieron una alianza con Roma, el estado más poderoso de aquel tiempo. Así resurgió el reino de Judá. Vamos a ver ahora, los que tengan la Biblia, busquen primer libro de los Macabeos. Aquí vemos capítulo 1, versículo 41. Aquí se relata la historia de Antíoco que quiere imponer la cultura griega, el paganismo, aboliendo el culto en el templo de Jerusalén, obligando a los judíos a abandonar la religión de sus padres. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Antíoco tenía prácticamente su reino dividido en dos: los judíos y otra parte los sirios, el reino de Siria. Un solo rey, pero dos regiones, dos pueblos diferentes. Quería unificar todo. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía: el que no cumpla la orden del rey morirá. Bien, como siempre, muchos obedecieron. Un problema de siempre. También aquí ustedes se dieron cuenta, llegando a Estados Unidos, algunos reciben alguna ayuda económica, algún poco de queso amarillo, etc., abandonan su religión. Frente a la prueba, frente a la dificultad, muchos abandonan su fe auténtica. Bien, vamos a ver capítulo 7, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Después lean ustedes. Se trata del martirio de los hermanos Macabeos. Estos prefieren, como muchos otros, aquí se presenta un caso, prefieren morir antes de traicionar al Dios de sus padres. Así que por fin sucede una revolución en Siria, el rey se va a Siria y los israelitas se declaran independientes. Van a Roma y piden apoyo de Roma. Roma brinda apoyo. Empieza una época de independencia política. Sin embargo, es algo pasajero. El año 63 a.C., el general Pompeyo ocupa Jerusalén. Otra vez vuelve a ser una provincia de Roma. En este momento resurge el deseo de que Dios envíe al Mesías para liberar al pueblo de Israel. En esta situación nace Jesús, lo que vamos a ver mañana. Puedes adquirir este audio en mejor calidad desde edicionesapóstoles.com. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Sabios y Pobres. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.